Si nos acotamos a las campañas presidenciales, son casi 15 millones en televisión, 10 millones y medio en radio, 4.400.000 en publicidad exterior, ¿no? Que afortunadamente se va reduciendo en las últimas campañas, que era un factor otra vez pues, de contaminación visual pernicioso, ¿no? Hasta ahora muchos se acuerdan o cómo atribuyen por qué, entre otras cosas, Vargas Llosa perdió las elecciones del 90, porque sus candidatos tenían tanta plata que llenaron todas las calles de publicidad y generó al final un efecto rechazo, ¿no? Y bueno, solo 2.2 millones en prensa escrita. Entonces, como yo estoy en prensa escrita, puedo exigir, medio en broma, que se elimine la publicidad política en televisión, ¿no? Porque evidentemente lo que estamos viendo acá es 7, 8 veces más. Entonces, según Del Castillo, según Tuesta, ellos afirman que entre 80 y 90% de la plata de una campaña se va en televisión y probablemente por radio también. Esto no se condice con los números reconocidos, lo cual nos lleva a pensar que probablemente hay también una nebulosa bastante grande en cómo se reconocen estos fondos de campaña. Pero evidentemente, yo creo que ahí está en buena medida el meollo del asunto. El apetito por la plata negra en la campaña no solamente es para que el candidato o la candidata o la esposa del candidato pague hipotecas o compre departamentos, que es evidentemente un problema colateral. En el Perú, cuando hablamos de 19 campañas presidenciales o de los miles de candidatos de los que hablamos, es porque evidentemente en el Perú las campañas son un negocio, ¿no? Claramente. Entonces, en fin, ese levantamiento inicial de plata tiene relación directa con lo que hablamos. Y entonces esta reestructuración de la franja, ¿no? de la que estamos hablando, le estaba preguntando a Patricio en México, por ejemplo, le pedía la aclaración si es que esta prohibición de dinero privado implica que el medio privado, porque no estamos hablando solo de medios públicos, que el medio privado esté obligado a emitir la publicidad electoral, y me dice que sí, y hay mecanismos muy interesantes, por ejemplo, por impuestos, ¿no? Las cadenas de televisión podrían pasar por impuestos, o como se hace, creo que la franja se emite en señal abierta, también en señal... Acá, con la franja están obligados por ley sencillamente a emitir. Entonces, efectivamente una reestructuración de la franja ayudaría también muchísimo. Eso, básicamente yo creo que si en el Perú nos debiéramos centrar ahora, con estos tiempos tan limitados y con esta terrible elección que nos está dejando el último intento de reforma electoral, el tema de las campañas podría ser regulado de una forma relativamente, ¿no? Digo yo, relativamente sencilla, ¿no? Otra vez, evidentemente, sin la eliminación del voto preferencial, esto seguramente tendría pues alcances limitados, pero yo creo que de todas maneras el nivel al que se había alcanzado por los organismos electorales, que eso es fácil olvidarlo, cómo quedaron esos organismos electorales en el 2000 y cómo se han recuperado después, incluida su capacidad de fiscalización, de repente sin la capacidad de poner sanciones, como estamos diciendo, pero bueno, ese es un tema más legislativo que otra cosa. Pero la capacidad para poder ubicar desbalances, los cruces con la unidad de inteligencia financiera, que entiendo yo se están avanzando sí en términos parlamentarios, ¿no? Para la nueva ley, creo que podríamos tener un avance importante y relativamente sencillo de lograr. Gracias. Agradecemos los comentarios de nuestro amigo periodista Enrique Chávez, y justamente sobre su intervención el diputado Oscar Ronderos quiere hacer una precisión, así que le damos pase, diputado. Sí, pido excusas por ser reiterativo, pero es que la intervención de Chávez me obliga a hacer una consideración. En el caso de la primera campaña de Ollanta-Humala, hay un reconocimiento expreso de su esposa, Nadine Heredia, en agradecimiento al presidente Chávez en un acto público por haber recibido fondos para esa campaña. Entonces, esos son el tipo de cosas de las que debemos apartarnos, y ahí hay constancia expresa dicha por los beneficiarios de quien recibió el dinero, de que estaban recibiendo dineros de otro estado. Podría entonces entenderse que Ollanta-Humala podría resultar beneficiario de todas, beneficiario de esos dineros provenientes del gobierno venezolano, y que podríamos estar en presencia de un acto de traición a la patria por parte de Ollanta-Humala por recibir financiamiento de otro estado. Yo dejo eso para el debate.
A continuación, vamos a recibir la intervención de nuestro amigo Pedro Neira, que es actualmente secretario de Relaciones Internacionales del Partido Radical de Chile. Aquí recibimos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, compañeras y compañeros, sumarme a las felicitaciones de mis antecesores en el uso de la palabra. Creo que es una tremenda iniciativa que tiene vuestro partido hermano. Felicitarte, Jorge, felicitar a la Fundación Pablo Iglesias, porque creo que iniciativas como esta instalan temáticas importantes en nuestros países y nos permiten ponernos a tono con lo que está pasando en otras latitudes. La vocación internacionalista del APRA es muy importante y por lo tanto, ¿se escucha? Por lo tanto, felicitarlos por eso. Bueno, principalmente mi intervención es muy breve. Quiero contarles en definitiva qué ha pasado en Chile. Nosotros hemos tenido una situación fuerte, tocamos fondo después de distintos casos de financiamiento irregular de la política. Por lo tanto, quiero terminar contándole algunos elementos de Chile y hacia dónde hemos avanzado en la normativa, pero partir haciendo una reafirmación de algunos aspectos que se han planteado por mis antecesores. Claramente el uso de recursos económicos es un elemento imprescindible para la competencia democrática. Se requieren recursos más que solamente una patología, como se considera muchas veces de la democracia. El financiamiento claramente es una necesidad y que permite, siendo regulado adecuadamente, que la competencia se dé dentro de marcos normados como corresponde, permiten que se debatan ideas de una manera adecuada, tal como decía el compañero panameño. Pero existen distorsiones importantes cuando no se regula adecuadamente. La distribución desigual es un factor distorsionador. Claramente la posición y el aporte que realizan ciertos grupos de interés también distorsionan y se transforman en verdaderos electores en la sombra. Y también existe claramente con estos sistemas no regulados un intercambio de favores que necesariamente al final se terminan pagando. Por lo tanto, como esto representa un riesgo sistémico para la democracia, la necesidad de regularlos es muy importante. Existe claramente una preocupación hace mucho tiempo en nuestros países. Latinoamérica tiene una normativa bastante antigua. Ciertos países hermanos, Uruguay del año 28, Argentina del año 61, han sido precursores en lo que es la instalación del financiamiento público de las campañas. Yo quisiera concluir esta primera parte señalando 5 riesgos que yo considero relevantes destacar, algunos instrumentos normativos que existen actualmente y finalizar contándoles en qué hemos avanzado en Chile y que pudiera ser útil también que ustedes lo tuvieran presente en esta discusión que están teniendo. Un primer riesgo que se deriva de esta mala regulación y todos estos escándalos relacionados con el financiamiento es que varios de nuestros gobiernos latinoamericanos que tienen estas situaciones de malos o irregulares financiamientos de las campañas se han sumido en verdaderos caos, han debilitado los partidos, se han erosionado la confianza de los ciudadanos en los partidos y en el sistema democrático de partidos. Por lo tanto, como factores, muy breve, decirles que el financiamiento espurio e ilegal es un factor de riesgo muy importante. Abre la puerta a una amplia gama de amenazas, no solamente que el narcotráfico financie la política, sino que también el crimen organizado. He sabido de casos de expresidentes de distintos países que fueron financiados por estos grupos de interés. Por otro lado, se transforma un segundo factor de riesgo en la compra de influencia y conflictos de interés.
las aportaciones privadas pueden socavar el interés público. En casos extremos, se puede privatizar el proceso de toma de decisiones de parte de funcionarios públicos que estén capturados por intereses privados. Por lo tanto, es un factor importante que depende obviamente de su cuantía, de la transparencia que se pueda llegar a manejar y del grado de discrecionalidad con que operen estos funcionarios públicos. Un tercer factor de riesgo son las graves inequidades electorales que provoca. Sería absurdo sostener que las finanzas en sí mismas pueden determinar por sí resultados electorales, pero es obvio que no contar con ellas es un obstáculo importante en la contienda electoral. Por lo tanto, es muy importante hacerse cargo de la necesidad de equilibrar la cancha en cuanto a las posibilidades de plantear propuestas en los medios de comunicación y en distintas instancias a las cuales se puede acceder con financiamiento. Un cuarto factor de riesgo es el debilitamiento de nuestros partidos y, tal como decía, del sistema político democrático en su conjunto. Obviamente, una democracia requiere un sistema de partidos estable, requiere partidos institucionalizados y que sean mucho más que máquinas electorales para ganar elecciones. Y un quinto y final factor de riesgo que yo considero importante tenerlo presente es la pérdida de credibilidad de una mala regulación del financiamiento político. Una regulación defectuosa puede ser incluso más perniciosa o sus efectos pueden ser tan negativos como la ausencia de una regulación. Una segunda parte de mi intervención es decirles qué es lo que yo he identificado como los instrumentos legales que hoy existen en nuestros países. Por un lado, en algunos países, como el caso chileno, se regulan las fuentes de financiamiento. Se controla o se prohíbe el uso de alguna fuente y se fomenta al mismo tiempo otras. Se controla principalmente las donaciones políticas privadas. Y existe un límite al monto y la prohibición de algunas fuentes, como dije, en forma absoluta. En Chile actualmente se prohibieron los aportes de empresas. Solo puede aportar a las campañas las personas naturales. Una segunda modalidad de regulación que se da en nuestros países es el financiamiento público del partido de los candidatos, que yo creo que aquí tenemos un consenso que es la mejor forma de no solo restringir el flujo de dinero, sino que también se puede intervenir activamente, proporcionando dinero, bienes o servicios públicos a candidatos y a partidos, a cambio de ciertas exigencias, como por ejemplo lo que ocurrió en Chile, que todos los partidos nos tuvimos que refichar, todos nuestros partidos tuvimos que, ahora para la planilla de candidatos, establecer un 40% de candidatas mujeres. Si no, no podemos tener acceso al financiamiento público. Una tercera modalidad de regulación son las regulaciones derechamente sobre el gasto electoral. Como decía Lilia, existen ciertos topes, pero también existen ciertas devoluciones de recursos efectivamente gastadas. Se hace un adelanto antes de que comience la campaña, pero después se verifican los gastos efectivamente realizados, acreditando facturas y todo lo que significa la documentación tributaria de gastos realizados efectivamente. Una cuarta modalidad de regulación son las regulaciones que establecen como estándar la transparencia financiera. Se revelan las fuentes y el uso de estos recursos económicos, pero también se sujetan a revisiones y en muchos casos a publicaciones. El Servicio Electoral en Chile exige publicar los balances. Y una última modalidad de regulación, y con esto voy terminando otra parte, tiene que ver con un régimen sancionatorio estricto. Se establecen sanciones por la posible violación a los límites, prohibiciones y obligaciones. En el caso particular del régimen sancionatorio, multas en la modalidad más específica, pero actualmente en Chile es la pérdida del escaño. O sea, si usted se
pasó el gasto electoral al cual está autorizado, puede perder el escaño y no puede postularse en 2 elecciones siguientes. Por lo tanto, es un estándar muy alto de exigencia. Así que voy a la tercera parte y contarle un poco de Chile, en qué estamos. Como les decía, en Chile ocurrió un problema no menor de crisis de toda la clase política en Chile. De la derecha a la izquierda, todo el mundo fue financiado regularmente por empresas. Hay casos demasiado complicados, como una empresa que fue privatizada en la dictadura y que fue entregada al yerno de Pinochet, una empresa de litio, le dio a toda la clase política financiamiento. Y eso es algo que generó una crisis total. Eso permitió tocar fondo, hacernos cargo de la crisis, legislar, se armó una comisión que se llamó la Comisión Engel. Esa comisión planteó una batería de propuestas legislativas que se están implementando, cada una de ellas. En palabras simples, el servicio electoral, que es el órgano de control, se transforma en una especie de superintendencia, tiene rango constitucional, el gobierno de turno no va a poder remover a los directivos del CERVEL, Servicio Electoral, y se establece también una serie de exigencias adicionales, que les quiero contar brevemente en 5 puntos a qué se refieren. Existe un mayor control del financiamiento privado. Como decía, las empresas ya no pueden aportar, solo las personas naturales. Hay un límite, $2.000 es el monto máximo al cual pueden aportar las personas naturales. Y existe prohibición de financiamiento o restricción, ¿vale?, de financiamiento externo y obviamente un control efectivo por parte del CERVEL. Segundo, un sistema de subvención pública que garantice este acceso equitativo, que establezca barreras razonables para el acceso al subsidio por parte de los partidos y de los candidatos. Una tercera es la adopción de controles para evitar estos gastos de campaña que se disparen. El gasto, como tú me preguntabas, Jorge, aquí no hay una limitación de publicidad. Lo que hay es un monto de dinero, el cual tú sabes cómo te lo gastas, y eso es lo que te fiscaliza con esta documentación tributaria que yo decía. Un cuarto punto es el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas estricto. Hay un administrador electoral de cada una de las campañas que tiene responsabilidad personal en cuanto a la rendición de cuentas que tiene que hacerle al CERVEL. Y un quinto y final es el establecimiento de un sistema gradual de sanciones para estos encargados electorales que claramente van con ciertas multas, incluso penas que se está discutiendo, sanciones que pudieran llegar a tener carácter de penal. Sanciones penales para los administradores de campaña. Para ir cerrando, solo compañeras y compañeros, decirles que ayer vi en televisión un programa que se llama Evalúa la gestión de tu alcalde. Me pareció interesante. En Chile hemos llegado a las redes sociales solamente. No tenemos un canal donde el ciudadano llame y critique, plantee temas, exponga. Por lo tanto, me parece interesante el control ciudadano que se genera a partir de eso en Perú. Decirles que invitarlos a que sigan esta ofensiva como APRA. Yo creo que lo que están haciendo de organizar este evento previo al congreso que tienen estos días demuestra que ustedes están liderando un tema muy importante que, en mi opinión, va a ser muy interesante el efecto que pueden provocar en la ciudadanía. Claramente la ciudadanía va a premiarlos y los invito a que sigan en esta senda. Por lo tanto, finalmente, compañeras y compañeros, agradecerles la oportunidad nuevamente y felicitarlos que sigan en esta senda por la transparencia y por el control del gasto electoral y ojalá instalar en Perú un financiamiento público de las campañas que permita equiparar la cancha con lo que existe hasta hoy día en vuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al amigo Pedro Neira, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Radical de Chile.
Perdón, una moción de orden a la mesa, si se permite. Sí, el licenciado José Moraz desea hacer algunas precisiones. El tema es financiamiento público y privado de los partidos políticos, no hacer discursos largos, tediosos, que no nos llevan al punto. Miren, el maestro Patricio Vallados, del Instituto Nacional Electoral de México, explicó con gráficas el tema del financiamiento en México. Ahora ya entramos a otra etapa en México, porque logramos lo que, y ese es el tema, esa es la pregunta que no se ha respondido. ¿Por qué los congresos de la mayoría de los países de América Latina no legislan sobre el financiamiento público y siguen en el financiamiento privado? Y por ahí el financiamiento de las mafias, de los dueños del dinero. Ese es el tema. Si un candidato o candidata a concejal, a alcalde, a diputado, a senador, a presidente de la República, los secuestran los dueños del dinero, los grandes constructores, las grandes empresas transnacionales. Ya se les olvidó cómo la International Telegraph and Telephone actuó en Chile a propósito del gran discurso que oímos ahorita del compañero del Partido Radical. Si viviera Anselmo Zule se lo podría todavía platicar. El senador Anselmo Zule, que fue dirigente en aquel entonces cuando el golpe a Salvador Allende. Entonces el tema es muy simple. No se legisla, porque cuando algún diputado o senador, cuando hay cámaras de origen, ¿no?, y tienen esa facultad, inicia un procedimiento, o sea, una ley que reforme toda la legislación en la materia y por supuesto el financiamiento, pues luego lo agarran los dueños del dinero. Eso lo vivimos en México, ¿o no, Patricio? Y los que lo hicieron fueron otros, ¿eh? A nosotros nos tocó un pedacito. Lo agarran, lo llenan de oro y se acabó. Y si hay 2, 3 más, esa es la verdad. ¿O de qué estamos hablando? Entonces, aquí la pregunta que yo hice hace un momento, por eso hacía el replanteamiento, es ¿por qué no se legisla sobre el tema? Y aquí me decía Ronderos, dice, hombre, y lo dijo hace rato, es que en la Constitución está vetado. Y yo le dije, aquí en corto, hombre, quien puede más puede lo menos. Yo soy abogado. ¿Qué no el constituyente permanente de un país puede reformar la Constitución? Y como consecuencia las leyes secundarias. Por supuesto que sí. Y si no, hay el referéndum. Yo estoy seguro de que si mandan al referéndum las poblaciones de los distintos países van a decir sí, para no caer en las manos de los poderes fácticos, prensa, radio, los dueños del dinero. ¿Sí me explico? Ese es el tema. Y eso es lo que debemos estar discutiendo. Y sobre el tema de las mujeres, por supuesto, el tabú famoso de por qué no podemos ir a la paridad 50-50. 50% de las candidatas, de las candidaturas para mujeres y 50% de las candidaturas para los varones. Y ahí jóvenes mujeres y jóvenes varones, para que tengan el 30%. Nosotros estamos en eso en México. Claro, tenemos el problema de que se sentía muy claramente la presencia de los dueños del dinero. Ahora estamos lidiando con los narcotraficantes que se meten. O sea que en síntesis, ¿quién gana los procesos electorales? Aquí estamos diciendo que las ideas y las propuestas en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, y desarrollar y profundizar la democracia, etcétera, etcétera. No. Desgraciadamente ganan los que tienen el dinero.
Y ese es el gran debate. Por eso debe haber financiamiento público. Y de todos modos se meten. Ahí lo dejo. Una interrogante para el presente y el futuro. A ver, este mundo no es nuestro. Es un mundo prestado por nuestros hijos. El medio ambiente, el cambio climático, todas esas cosas. Bueno, todo se reduce a reformar las constituciones de nuestros países para lograr eso que queremos. Un mundo mejor, un mundo con visión de futuro. Un mundo con visión de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Murat. Nuestro amigo Pedro Neira, del Partido Radical de Chile, quiere hacer una breve réplica. Es muy breve. Solo decirles que acepto y agradezco el comentario, pero le quería decir, compañero, y a todos ustedes, que si uno viene tan lejos, viene a tratar de hacer un aporte y no solamente a contar anécdotas que puedan aportar muy poco o considerar poco en lo que es la discusión que se está teniendo. Acá hay un debate de una legislación nueva, creo que la experiencia de países vecinos, países hermanos, partidos hermanos, es algo que sirve, y considero que eso es el rol que tenemos nosotros al estar acá, invitados a hacer un aporte, a contar legislación que puede ser útil para ustedes. Decirle que vine solo por 24 horas, me voy un ratito más, así que fui amenazado que si no venía no podía entrar más a Perú, así que valoro y agradezco la crítica, pero no la comparto. A ver, solamente un comentario. Como se va a acabar el tiempo, yo invito a que hagamos un evento como este en México, con la Fundación Pablo Iglesias, con el APRA y todos los aquí representantes y la Fundación Colosio de nuestra organización política, y usemos un día, la mañana y la tarde, para debatir las experiencias de México sobre el financiamiento público. Ahora el presidente del INE Nacional, el Instituto Nacional Electoral, y 2 o 3 de los anteriores, para que conozcan que sí es difícil, hombre, pero no es nada fácil en la vida. Por eso hay que lograrlo. Ahí lo dejo en la mesa. Perdón, que para quede en que acta fijemos que fechas. invita con gastos pagados. Muchas gracias al licenciado Murat por su intervención. Sí, la verdad que quisiéramos seguir con el debate, que siempre es bueno, siempre es enriquecedor, pero también tenemos a los demás amigos expositores que también desean hacer uso de la palabra. Gracias a ambos, a los amigos Pedro Neira de Chile y al licenciado Murat de México. A continuación viene la exposición de nuestro amigo Jairo Carrillo del Partido Liberal de Colombia, quien recibimos con fuertes aplausos. Bueno, muchas gracias. Acojo la insinuación muy amable de nuestro amigo mexicano José Murat, pero yo sí me voy a extender un poquito más, porque para entender un poco la coyuntura de Colombia tenemos que entender un poquito el pasado, lo que está sucediendo ahora y el futuro. Para que un partido como el Partido Liberal Colombiano, que tiene 168 años de historia, sobreviva, es con plata, independiente de todo, con aporte de militantes, con aporte de empresa privada, con aporte del Estado. Ahora, antes no había aporte del Estado. Antes, los amigos aportantes, los que eran militantes, cedían sus herencias, cedían las casas para que el partido funcionara. Eso ya no funciona de esa manera. Ahora ellos quieren funcionar y vivir de la plata del partido. Lastimosamente, esa es parte del tema. Y esa circunstancia ha dado para que se desarrollen en Colombia parámetros un poco diferentes al tema, ¿no? Valga la pena decir que en 1848, cuando se fundó el Partido Liberal Colombiano, sus raíces vienen de Santander, que se opuso totalmente a las pretensiones de Bolívar de intervenir en Colombia políticamente. Eso es básicamente de dónde viene el Partido Liberal Colombiano. Ahora, ¿qué pasa en Colombia con la financiación de los partidos? La financiación de los partidos está regida por el Consejo Nacional Electoral, que determina los topes de financiación de las campañas electorales.
En enero de cada año, cuando hay elecciones parlamentarias o hay elecciones presidenciales o elecciones de gobiernos intermedios o alcaldías, el Consejo Electoral determina los topes de las campañas. Por ejemplo, para el año 2014, que fueron las elecciones últimas donde se llevaron a cabo gobernadores y alcaldes, el tope electoral por cada voto que se le iba a revertir o reponer a los candidatos era, por ejemplo, para los alcaldes, 0.60 centavos de dólar por cada voto obtenido. Para un gobernador, $1.50 de reposición de votos.